Bueno, entonces finalmente con esta formulita para ubicar el centro de masa de acuerdo a las masas relativas de M1 y M2, el factor mu, en el numerador vamos a sumar y restar R1. Más R1 menos R1, no cambia nada, sobre mu más 1. Acá vamos a agrupar mu por R1 con R1 es mu más 1 por R1, por un lado. Y por otro lado acá me queda R2 menos R1, más R2 menos R1. Distribuimos el denominador mu más 1 sobre mu más 1. Esto se cancela y me queda directamente R1 como vector de referencia más 1 sobre mu más 1 por el vector relativo de R2 menos R1. ¿Qué quiere decir esto haciendo el análisis? Mu sabemos que vale la masa relativa entre M1 y M2. Mu puede variar si M1 es mucho mayor que M2, mu tiende a infinito. Si M2 es mucho mayor que M1, mu tiende a 0. Entonces este factor que está acá, si mu varía entre 0 e infinito, este factor varía entre 0 y 1. Entonces si mu vale 0, M1 muy chico, acá me queda 1 sobre 1, 1, y me queda R1 menos R1 se cancela y me queda R2. O sea, si M1 es muy chiquita, prácticamente el centro de masa coincide con la posición de M2. Si mu es muy grande, M1 mucho más grande que M2 o M2 tiende a 0, mu tiende a infinito, perdón, mu tiende a infinito, este denominador tiende a infinito y desaparece todo este término. Y el centro de masa se ubica en la posición de la masa M1. M1 muy grande, M2 pequeña. Y después en general, si esto varía entre 0 y 1, el factor, el centro de masa va a estar en alguna posición intermedia, ¿no? En particular, si M1 es igual a M2, ¿qué pasa? Mu es 1, acá me queda un medio. 1 sobre mu más 1 me queda un medio. Y entonces, un medio de R2 menos R1 es justamente la posición intermedia acá relativa. Y la posición del centro de masa me queda entonces justo ahí al medio, ¿no? Bueno, eso es la definición del centro de masa. Por otro lado, volvamos un poquito a lo que decíamos al principio, de considerar P1 más P2, la conservación de la cantidad de movimiento total del sistema igual a una constante. Nosotros, para desarrollar el concepto de centro de masa, habíamos planteado que esa constante sea 0. Pero, ¿qué pasaría? Suponte tener acá, habíamos dicho la posición, M1 por R1 más M2 por R2 igual, como teníamos hace un ratito, M1 más M2 por la posición del centro de masa. Esto era que la constante era igual a 0. Si derivamos ambos miembros, acá me va a quedar M1 por B1 más M2 por B2 igual
a m1 más m2, por lo que sería la velocidad del centro de masa. Esto sería P1 más P2 igual, es decir, esta constante va a ser distinta de 0 si el centro de masa, la velocidad del centro de masa es distinta de 0. Correspondería para el caso en que el centro de masa se mueve relativamente a un sistema de referencia inercial. Y si en particular, respecto a ese sistema de referencia, el centro de masa está quieto, la velocidad es 0 y la posición es fija, R centro de masa fija, la velocidad del centro de masa 0. Ese sería el sistema de referencia donde el centro de masa está quieto, es donde P1 más P2 es igual a 0. Si es igual a una constante, porque el centro de masa se mueve respecto a ese sistema de referencia. Entonces esto es la masa total por la velocidad del centro de masa, en particular si esto es constante respecto a un sistema de referencia inercial, P1 más P2 se mantiene constante. Y acá vamos a ver cuál es la parte cuando esto no es constante. Planteemos qué sería la aceleración del centro de masa. Vamos a derivar ambos miembros y vamos a obtener por un lado acá la derivada de P1 con respecto al tiempo más la derivada de P2 con respecto al tiempo igual a la masa total M1 más M2, y la derivada de la velocidad del centro de masa es la aceleración del centro de masa. Acá, si hay aceleración del centro de masa, ya no es constante P1 más P2. Ahí están dadas las condiciones de la no conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Cuándo se da esa situación? Teníamos que la derivada de la cantidad de movimiento lineal de una partícula era igual a la fuerza o la sumatoria de fuerzas aplicadas. La derivada respecto al tiempo era igual a la sumatoria de fuerzas aplicadas. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, sobre la masa M1 va a haber una fuerza exterior. Pongamos acá, la derivada de P1 con respecto a T va a ser la fuerza exterior aplicada sobre la masa 1, y también se aplica la fuerza F12, la fuerza interior. La derivada de P1 con respecto al tiempo. La derivada de P2 con respecto al tiempo va a ser la fuerza exterior aplicada sobre la masa 2 más la fuerza 2,1 interior. Este se cancela con este porque son igual y opuesta, y me queda igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Cuando hay fuerzas exteriores aplicadas a las dos masas o a una en particular, esa fuerza exterior se suma y hace a la aceleración del centro de masa. Es una especie de segunda ley de Newton para el sistema de dos partículas, considerado como un solo sistema. Entonces hay aceleración del centro de masa cuando hay fuerzas exteriores. Bueno, por otro lado, para terminar este tema de la cantidad de movimiento lineal para dos partículas, vamos a sintetizar el concepto de centro de masa con el ejemplo que hay en la guía de, por ejemplo, un tablón con un hombre parado en un extremo, y que este tablón está sobre una pista de hielo, de tal manera que no hay rozamiento entre el tablón y la pista de hielo. Sí hay rozamiento entre el hombre y el tablón. Entonces, si el hombre empieza a caminar hasta el otro extremo del tablón, intuitivamente uno reconoce que mientras el hombre avanza en un sentido, el tablón retrocede en sentido contrario. ¿Cómo se termina de resolver este problema? Bueno, supongamos que tenemos la masa del hombre
y que al tablón lo ubicamos en un centro de masa propio a la mitad del tablón. Hay una masa de tablón con un centro de masa propio del tablón, y que hay un centro de masa compartida entre el hombre y la masa y el tablón en alguna posición intermedia por acá. Entonces, si el hombre camina hacia el otro extremo del tablón, lo que va a pasar cuando esto termine es que el tablón entonces se va a desplazar hacia la izquierda y el hombre va a llegar al otro extremo del tablón. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, como las interacciones son del sistema hombre y de la masa hombre y la masa tablón, que conforman un sistema aislado, porque no hay fuerzas exteriores resultantes, entonces el centro de masa compartido no va a sufrir alteración, va a permanecer en la misma posición. Entonces, si esto es sobre el eje X, supongamos que centramos el origen del centro del eje X en donde está el centro de masa del sistema, la posición del centro de masa es 0 y permanece inalterable. Entonces, las ecuaciones a plantear son que, por un lado, la masa del hombre por X hombre inicial más la masa del tablón por X tablón inicial, que venía a ser esta distancia, es igual, esto es el centro de masa, dividido a M1 más MH más MT, ¿no? Pero como después lo podemos cancelar con el que va a quedar este otro lado, directamente anotamos el numerador. Acá me queda entonces la masa del hombre por la posición final, por la posición del hombre final, más la masa del tablón por la posición en X del tablón final. Tendría que ser entonces, tendría que ser X hombre final, y acá vamos a tener X tablón final. Entonces, normalmente lo que se dan como datos son las masas, el largo del tablón, el largo L, y se da como dato también las posiciones iniciales, puede que también estén como datos. Siempre que planteamos un sistema de dos ecuaciones lineales tenemos hasta dos incógnitas. ¿Cuál sería la otra ecuación que debemos conformar en base a los datos del problema? Por ejemplo, si las incógnitas son las posiciones finales, acá lo que vamos a considerar es que la posición final del hombre más el módulo de la posición final del tablón es igual a la mitad del largo del tablón. Si el hombre caminó de un extremo a otro, entonces la segunda ecuación que vamos a sacar acá es que x hf menos xtf es igual a L sobre 2. Entonces con estas dos ecuaciones se puede resolver el problema. Acá este problemita es respecto a las posiciones del centro de masa y de las masas particulares, y es independiente de cómo se desarrollan las aceleraciones y las velocidades de ambos componentes del sistema, sino que directamente trabaja con las posiciones. Bueno, terminamos. Vamos a hacer también un video, les voy a pasar, ya vamos a entrar en la parte de choques elástico y choque plástico.